Un día de invierno de 1985. En la zona de equipaje del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LAX, una maleta que parecía común y corriente, yacía tranquilamente sobre la cinta transportadora, girando y girando, sin que nadie la reclamara. El personal del aeropuerto sospechó que algo no estaba bien, y se acercó a echar un vistazo. La caja está un poco abultada. Con cuidado, abren la cremallera. Y dentro está el cuerpo encogido de una mujer joven. Está encogida como un bebé, con un chal cubriéndole la cabeza. Y a su lado hay unos plátanos tirados. Uno está mordido a la mitad. ¿Cómo pudo entrar esta persona en la maleta? ¿Cómo fue que fue abandonado en la cinta transportadora? Hasta que ocurrió otro caso. La policía pudo aclarar que no se trataba de un asesinato, ni de una conspiración sorprendente, sino de una desesperada comedia de contrabando. Este asunto comienza en 1979. Ese año, Irán estalló en caos, porque ocurrió la Revolución Islámica. Mohammad Reza Pahlavi, Ruhollah Mousavi Khomeini, se convirtió en el nuevo líder. Después de que terminó la revolución, una ola de migración llegó como una inundación. Especialmente la clase media y los intelectuales. No eran de los que vivían en pobreza extrema, sino que tienen cultura y habilidades. Pero no pueden quedarse en su tierra natal. Según datos antiguos de la Oficina de Inmigración de EU, entre 1979 y 1985, el número de iraníes que emigraron a EU se multiplicó varias veces. Cada año al menos decenas de miles lograron aterrizar. Y muchos más estaban en camino. Después de que el gobierno de Reagan asumió en 1981 una especial vigilancia hacia los inmigrantes de Oriente Medio. Recordemos que la crisis de los rehenes en Irán ocurrió hace apenas unos años. Los estadounidenses todavía sienten temor. Las nuevas políticas de inmigración se han endurecido. La revisión de visas es como pasar por un laberinto, especialmente para los iraníes. Las entrevistas y las investigaciones de antecedentes son abrumadoras. Muchos incluso tienen que esperar en los puntos de tránsito en Europa. Por ejemplo, en el consulado estadounidense en Frankfurt. La gente hace fila desde la mañana hasta que oscurece. La fila es larguísima, como un dragón. Algunos tienen que esperar varios meses. Otros esperan un año o más. Y algunos simplemente son rechazados. Y las razones son muy variadas. Sospechan que te quedarás ilegalmente en Estados Unidos. O tal vez el trasfondo tenga un poco de mancha, aunque solo haya participado en una manifestación. Esta ola de inmigrantes no solo incluye a iraníes. Todo el Medio Oriente está en caos. Como Líbano e Irak, también están en movimiento. Es muy similar a la ola de inmigrantes de Vietnam en los años 70. La guerra y la revolución obligan a la gente a huir. Detrás hay innumerables transacciones secretas. Pasaportes del mercado negro, cárteles de traficantes. Algunos inmigrantes lograron convertirse en grandes figuras de Silicon Valley, mientras que otros fracasaron. Y terminaron siendo cuerpos sin nombre. ¿Y qué hay de la política de Estados Unidos? Por un lado reciben talento, y por otro levantan muros. La era de Reagan aumentó el sentimiento antiinmigrante. El Congreso aprobó leyes para limitar el cupo de refugiados. Pero irónicamente, estas políticas en realidad aumentaron el riesgo de cruzar ilegalmente. Según expertos, más tarde, la tasa de mortalidad de inmigrantes iraníes en los 80 no era baja. Muchos tuvieron problemas en el camino. Algunos se ahogaron. Otros murieron de frío. Incluso hubo quienes se asfixiaron en el trayecto. Ahora hablemos del protagonista de hoy. Mahmoud Ayyasi, 31 años, un inmigrante iraní común. Alrededor de 1977. Él llegó a Estados Unidos. Se convirtió en electricista en Sacramento, California. La vida va bastante bien. Con la tarjeta verde puede entrar y salir libremente. Pero siempre siente un vacío en su corazón. Ese vacío son sus seres queridos en su hogar. En el otoño de 1984. Regresó a Irán para visitar a su familia. Conoció a Kataun Safaye, de 20 años. Ella es una típica chica iraní. Ha recibido algo de educación. Anhela la vida en Estados Unidos como nunca. Se enamoraron a primera vista. Se casaron en 3 semanas. Suena tan romántico. Los novios sueñan con una nueva vida en Estados Unidos. Pero la realidad les rompió el sueño como un cuchillo. Ayyasi tiene tarjeta de residencia. Pero Safaye no.
Si fuera por visa de cónyuge, tendría que esperar más de un año. Así que en el consulado de Frankfurt, él solicitó una visa de turista, pero se la negaron. La razón fue muy simple. Se sospechaba que ella se quedaría ilegalmente en Estados Unidos. Aunque ella decía que era un viaje de luna de miel, los oficiales nunca le creyeron. Después, el Departamento de Estado confirmó esto. Pero en ese momento, la pareja Agassi estaba desesperada. No era solo una simple separación. Porque en ese momento, tras la revolución iraní, inestabilidad social, la sombra de la guerra, quién sabe si mañana caerá un misil. Tal vez detengan a algún familiar. O confisquen sus bienes. Así se separaron muchas parejas. Algunos esposos luchan solos en Estados Unidos, mientras sus esposas viven angustiadas en su tierra natal. Los medios también han reportado muchas historias similares. Muchos iraníes se casan por conveniencia o compran pasaportes falsos. O toman riesgos aún mayores escondiéndose en bodegas de barcos o camiones para cruzar ilegalmente. También ha habido casos en aeropuertos europeos, de personas que intentan cruzar escondidas en maletas. Por ejemplo, en 1983, en Frankfurt, atraparon a un tipo que estaba escondido dentro de una maleta. Casi se asfixia. Suena increíble, pero para ellos, era la única salida. ¿Quién iba a saber que dentro de la caja no solo había cuerpos, sino también un anhelo de libertad y miedo a lo desconocido? Así que la pareja estuvo planeando en secreto por varios días. Y finalmente decidieron que la esposa se escondiera dentro de la maleta, y luego cruzara a Estados Unidos. En ese momento, Agassi compró una maleta grande de borde suave, que medía aproximadamente 26 por 33 por 10 pulgadas. Quitó todas las etiquetas. Safai se llevaba varias capas de ropa, incluyendo mallas, pantalones, suéter y guantes. Totalmente preparado. Metió unos plátanos como snack. Ella se acurrucó adentro. El esposo cerró la cremallera y la documentó en el avión. Su plan era, al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Agassi rápidamente sacaría la maleta para liberarla. Suena sencillo, ¿verdad? Pero tienes que pensar en la bodega del avión, que está completamente oscuro y con turbulencias constantes. ¿Cómo puede alguien aguantar ahí dentro 11 horas? ¿Tendrá suficiente oxígeno? ¿Habrá suficiente espacio? ¿Y si pasa algo? 7 de enero de 1985. Aeropuerto de Frankfurt. La pareja Agassi abordó el vuelo directo a Los Ángeles. Después de que su esposo facturó las maletas, su corazón latía como un tambor. Después de que el avión despegó, Safai estaba acurrucada en la bodega de carga. Ella mordió un plátano, intentando mantener la calma, pero la caja es realmente demasiado pequeña. No puede moverse. Y hay otro equipaje presionando encima. En ese momento su pecho se siente cada vez más apretado. La sensación de asfixia comienza a invadirla. Primero le falta el aire. Luego llega el pánico. Al final, hay una oscuridad infinita. El avión aterriza a la 1:30 p.m. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La cinta de equipaje se activó. Agassi está allí, mirando las maletas dar vueltas. Pero no se acerca a recogerlas. ¿Por qué? Quizá vio que la caja estaba deformada. O tal vez la abrió para revisarla. Y descubrió que no había movimiento adentro. Entonces se asustó. Y se dio la vuelta para irse. Salió del aeropuerto. La caja empezó a girar y girar. Y nadie vino a reclamarla. Hasta alrededor de las 2 de la tarde. Los empleados del aeropuerto sintieron que algo no estaba bien. ¿Quién dejaría una maleta tirada así? Se acercaron. Intentaron abrir un poco el cierre. Y de repente salió una mano pálida. Se asustaron muchísimo. Y llamaron rápido al jefe de aduanas. Con un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. A las 3:45 p.m. la caja fue completamente abierta. Dentro había el cuerpo de una mujer joven, encogida en posición fetal, con un chal cubriéndole la cabeza. A su lado había varios plátanos esparcidos. Uno estaba mordido a la mitad. Ella medía solo 5 pies 1.52 metros. Peso de 120 libras 54 kilogramos. Llevando varias capas de ropa. Como si estuviera abrigándose. Las ruedas de la caja también están rotas. Los fragmentos están esparcidos por el suelo. Claramente ha sido sacudida durante el transporte. El aire está impregnado de un extraño silencio. Todos están paralizados ahí.
Me preguntaba qué estaba pasando realmente. ¿Era un asesinato o contrabando? ¿O acaso había un secreto aún más oscuro? La policía acordonó la escena de inmediato. Investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles y del FBI llegaron en masa. El cadáver fue identificado provisionalmente como Jane Doe 3, porque no tenía ninguna identificación. Ni pasaporte. No hay billetera. Ni siquiera hay un papelito. Al principio, los detectives miraron su cabello negro, su tono de piel y sus rasgos faciales. Pensaron que era asiática. Alrededor de 30 años. ¿Por qué? Porque era un vuelo internacional que llegó ese día. Principalmente vienen de Asia y Europa. Hay 2 vuelos de Japan Airlines, que salen de Tokio. Un vuelo de Korean Air, que sale de Seúl. Y un vuelo de Lufthansa, que sale de Frankfurt, Alemania. Estos vuelos comparten la misma cinta transportadora de equipaje. La maleta podría venir de cualquiera de ellos. Y los registros de seguridad del aeropuerto muestran que en ese momento, el 80% de las maletas no pasaban por rayos X ni por revisión manual. Era prácticamente el paraíso para los contrabandistas. Así que los detectives empezaron a investigar. Revisaron la lista de pasajeros. Interrogaron a los testigos. Incluso pegaron carteles en el aeropuerto pidiendo pistas. Pero como la maleta no tenía etiqueta, rastrearla era como buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, la oficina del forense de Los Ángeles también comenzó la autopsia. Revisaron el cuerpo con mucho cuidado. Había moretones y raspones en la cabeza, el pecho, las caderas y la mano derecha. Estas marcas parecen haber sido causadas por equipaje, aplastado por otros objetos pesados en la bodega del avión. La causa de la muerte se confirmó rápidamente. Fue asfixia, debido a una compresión mecánica en el pecho. El forense especula que pudo haber muerto pocas horas después del despegue. Aunque la bodega del avión está presurizada y tiene oxígeno, el espacio reducido junto con la presión externa le impiden respirar bien. Quizá intentó moverse para cambiar de posición, pero la caja estaba completamente aplastada. Las bananas a su lado también indican que esto fue un plan deliberado. Llevaba comida para aguantar el vuelo largo. Pero, ¿por qué sucedió esto? La policía sospecha que fue un intento fallido de tráfico de personas. También suponen que hay un cómplice. Alguien que intentaba llevarla a Estados Unidos. Los detectives extrajeron las huellas dactilares del cuerpo. Revisaron los registros dentales. Incluso analizaron las etiquetas de la ropa. El suéter y los guantes tenían marcas de fabricación iraní. Esto hizo que el misterio se volviera aún más profundo. ¿Acaso ella era iraní? Después contactaron a la Interpol y al Departamento de Estado para solicitar ayuda internacional. Al mismo tiempo descartaron la posibilidad de asesinato, porque no había señales de violencia en la escena. Tampoco había rastros de drogas. No era una escena del crimen, sino una tragedia lamentable. ¿Y dónde está su cómplice? ¿Por qué no reclamó la caja? El 9 de enero, la oficina del perito trajo un giro. Después de un análisis más detallado de los huesos y la estructura facial, corrigieron su juicio anterior. Es decir, la víctima no era asiática, sino de origen medio oriental. Esto centró la atención en Lufthansa. Fue el vuelo que venía de Frankfurt. Se revisó la lista de pasajeros de arriba a abajo. Carteles por todo el aeropuerto, preguntando a todos los que pudieran haber visto la caja. Pero el 10 de enero ocurrió otro caso. Muy lejos, en Sacramento. Un inmigrante iraní de 31 años. En su coche, en el estacionamiento del departamento, se quitó la vida con una pistola calibre 45. Su amigo de origen iraní ya había notado algo raro días antes. Porque esta persona compró 2 pistolas. Y murmuraba, estoy en un gran problema. Después de que su amigo llamó a la policía. La policía supo que esta persona era Mahmoud Ayasi. Cuando la policía de Sacramento irrumpió en su departamento, se encontró un montón de pruebas. Recibos de boletos de Frankfurt a Los Ángeles. El pasaporte de una mujer joven. Y algunos objetos personales. El testimonio de amigos fue como una llave. Ayasi había confesado que intentó esconder a su esposa recién casada en una caja para pasarla de contrabando, porque le negaron la visa. Él vio la maleta en el aeropuerto. Cuando la abrió, ella ya estaba muerta. Así que se asustó muchísimo. Y huyó manejando de inmediato. Estas pistas fueron enviadas rápidamente a los investigadores de Los Ángeles. Ellos compararon la foto del pasaporte con las características del cadáver. Pareja perfecta. La víctima es Katan Safayi,
de 20 años. La nueva esposa de Ayachi. El 11 de enero, la verdad finalmente salió a la luz. El vocero del Departamento de Estado confirmó que Safayi, el 3 de enero, en el consulado estadounidense en Frankfurt, fue rechazada al solicitar una visa de turista. Los funcionarios sospechan que se quedará más tiempo del permitido. Dicen que es un viaje de luna de miel, pero no hay pruebas suficientes. El FBI confirma que no hay rastros de terrorismo o bandas criminales. Esto es puramente una tragedia personal, pero también destapa las heridas de la seguridad en el aeropuerto, que es que la revisión de equipaje es demasiado laxa. Las políticas son demasiado estrictas. Las personas llevadas al extremo. Y los detectives también respiraron aliviados. Pero en el fondo se sentían pesados. 2 vidas jóvenes se perdieron así. Todo el proceso fue como una pesadilla. Ahora despertamos. Pero el eco aún no se disipa. Después de que este evento salió a la luz, las organizaciones de derechos migratorios causaron gran revuelo. Se dirigieron al Capitolio gritando consignas, exigiendo reformar el proceso de visas, especialmente las visas de reunificación familiar para países de Medio Oriente. A finales de los años 80, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma y Control Migratorio, intentando simplificar algunos procedimientos. Por ejemplo, se les dio la oportunidad de amnistía a los inmigrantes ilegales. También se reforzó el control fronterizo. Pero ¿qué pasa con los iraníes? No hubo grandes cambios. El gobierno de Reagan ya era cauteloso con los inmigrantes de Medio Oriente, porque las secuelas de la crisis de los rehenes en Irán aún persisten. La revisión de visas se volvió más estricta. Y después del incidente, la seguridad en el aeropuerto se ha vuelto un poco más estricta. La revisión de equipaje, que antes no se hacía en un 80%, poco a poco empezó a usar máquinas de rayos X para escanear más maletas. Pero la verdadera política migratoria sigue siendo ese muro alto, especialmente después del atentado del 11 de septiembre. Se volvió aún más severa. Los inmigrantes de Medio Oriente fueron etiquetados como amenazas potenciales. El tiempo de espera para la visa se ha extendido a varios años. La discriminación se propaga como un virus. Un papel de rechazo de visa también puede ser el final de una vida. Y esta historia trágica nos dice, por más hermoso que sea un sueño, no apuestes tu vida por él. El amor puede hacer que uno sea valiente. También puede volver a la gente loca hasta perder la razón. Bueno, esto es todo por hoy. ¿Qué opinan de esta historia? Pueden dejar sus comentarios abajo. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, guardar y compartir. Soy Seng Seng. Nos vemos en el próximo video.